Bueno, pues ya tenemos con nosotros aquí en el estudio, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, José Manuel Sánchez, que es asesor fiscal, estás en Prodensa. Socio de Prodensa. Eso es socio de Prodensa y como Juan Carlos Para, que ha venido otras veces, que son también de Prodensa, pues nos ayudan a repasar y a conocer si hay alguna novedad que nos interese y sobre todo a rematar un poco las cosas que se nos olvidan de un año para otro, y está muy bien que se nos olviden porque si estamos todo el año pensando en la declaración de la renta, no, hay que hacerla, cortar, y ya veremos lo que hacemos más o menos hacia final de año, si es que Eso podemos hacer algo, porque la mayoría de las veces no podemos hacer nada. Además es que es imposible acordarse permanentemente. Sí, o sea, sí, sí. Bueno, casi mejor. Les recuerdo que empezó el plazo el día 4, por supuesto, pero que tenemos hasta el 2 de julio. O sea que, bueno, hay que relajarse. Igual ya han recibido el adelanto de los datos que dice Hacienda que tiene suyos, incluso a lo mejor el borrador ya de la declaración de la renta. Con esto, mucho cuidado, ¿no? En efecto, al parecer yo no he sido capaz de detectar ningún defecto en la aplicación, porque como sabes, este año, además del sistema que se estrenó el año pasado, el sistema Renta Web, este año contamos con una aplicación, todos los contribuyentes, una aplicación desde la que estoy seguro va a ser mucho más sencillo y más rápido hacer la renta, siempre y cuando se trate de confirmar el borrador, Sí, bueno, pero confirmar el borrador después de haberle echado un buen vistazo al borrador. Efectivamente. ¿Qué vistazo hay que darle a ese borrador? Para empezar, ocurre que en la aplicación, según me comentan, hay algún defecto en alguna serie de las opciones. Por ejemplo, a la hora de determinar la opción por la Iglesia Católica o bien otras organizaciones, parece ser que a través de la aplicación hasta hace un día o dos no se podía modificar. Yo aconsejo de todas formas que, con independencia de que se use la aplicación, también se use el sistema Renta Web, que nos permite, para empezar, verlo más grande. De manera que yo creo que va a ser mucho más cómodo. Y luego, a la hora de modificar las opciones y de los menús que se despliegan, desde luego es mucho más cómodo. Vale, pero sobre todo cuidado, porque no siempre Hacienda te manda los datos, todos los datos, o todos son correctos, o sea, porque te lo mande Hacienda ya no es la Biblia, vamos. Lo normal es que los datos que obtenemos a través de la agencia tributaria sean correctos, eso es lo normal. Pero es aconsejable siempre revisarlos, porque pueden faltar o pueden ser incorrectos. En efecto, uno de las entidades pagadoras o de las entidades retenedoras o de cualquier imputación de renta que se nos haya hecho por parte de un tercero, pues puede que los datos no sean correctos. ¿Cuáles son los mayores errores que os encontráis vosotros, por ejemplo? ¿O falta de información? Normalmente es la falta de información, porque, y esto es importante recalcarlo, todos tenemos la obligación de declarar todos los ingresos que hemos obtenido. No solo aquellos de los que Hacienda tiene conocimiento, informan a Hacienda y Hacienda a su vez nos remite nuestros datos fiscales. No, tenemos obligación de incorporar todos los ingresos y desde luego todos los gastos que sean deducibles también, pero todos los ingresos que nosotros hayamos obtenido durante el periodo. Con independencia de que, en efecto, haya terceros que hayan podido informar, pues por cuestiones contables, etcétera, de solo una parte de ellos. Vale, vamos a otra cosa básica, que es, mucha gente no hace la declaración de la renta porque le han dicho, no, bueno, como no ganas tanto, pues ya no. Hay que hacer cuentas, por si acaso, ¿no? Claro, habrá que ver si tenemos obligación de declarar o no tenemos obligación de declarar. Pero aunque no tengamos obligación, a lo mejor, por nuestras circunstancias personales, nos conviene hacerla. Podríamos haber sido objeto de unas retenciones que, desde luego, podrían ser objeto de devolución, claro. Vale, o sea, siempre revisar esto. Correcto. Y luego alerta con lo de la SAP, porque han aparecido algunas piratas ya. Sí, eso parece. De todas formas, hay que desconfiar siempre de aquello que nos pida claves, información personal, números de cuenta, datos personales, etcétera, para activar una aplicación. La aplicación de la agencia tributaria, la oficial, la buena, es bien sencilla de instalar y resulta muy claro que no podemos desconfiar de ella. Hay otras que incluso en su propio formato ya levantan la sospecha. Vale, antes de darle paso a Ana, cerramos el tema, por ejemplo, de la vivienda, que hay muchas preguntas sobre la vivienda. Si tú eres propietario y tienes la vivienda en alquiler, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues si eres propietario y tienes la vivienda en alquiler, desde luego estás obligado a
a declarar como rendimiento del capital inmobiliario el producto de ese alquiler. Bien es cierto que la norma fiscal permite la reducción del rendimiento neto en un importe de un 60%, siempre y cuando hablemos de arrendamientos, iba a decir de vivienda habitual, arrendamientos de vivienda que tengan el carácter de permanente en el inquilino. Podremos reducir un 60% el rendimiento neto. Si lo enfocamos desde el punto de vista del inquilino, pues también existen determinadas deducciones, en particular prácticamente todas las comunidades autónomas han incorporado algunas deducciones que están bastante limitadas en cuanto a su importe y también bastante limitadas en cuanto a la base liquidable o la base imponible que tiene el contribuyente, el inquilino en este caso, para poder aplicarse la deducción. ¿Y si hemos vendido una casa? Pues si hemos vendido una casa tendremos que declarar una ganancia o en su caso una pérdida patrimonial como consecuencia de la venta. Por decirlo de una manera muy sencilla, lo que declararemos será exclusivamente la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición y los gastos que se hayan derivado tanto de la adquisición como de la transmisión. En consecuencia tendremos una ganancia o una pérdida patrimonial que tributará en la base del ahorro. Vale, pero ¿y cómo quedó aquello de que si la venta era por más de 400.000 euros? Claro, esto... ¿Eso permanece este año? Correcto. Sí, eso ya no lo quita Montoro ni muerto. Claro. Si encima subiendo el precio de la vivienda. Bueno, total, que todo lo que exceda de los 400.000... No es exactamente así, porque depende de los años que se haya... Depende también si reinviertes en la compra de otra vivienda habitual o no. Claro. No, esto es, yo me vendo mi casa, pero yo ya no quiero más hipoteca ni me voy a hipotecar, me compro Son cuestiones diferentes, dependiendo de la antigüedad o del tiempo que haya permanecido en el patrimonio del contribuyente la vivienda, pues se podrá aplicar esos límites o no, ¿no? En todo caso, lo que estabas diciendo sobre si voy a comprar otra vivienda es la famosa exención por reinversión en vivienda habitual que se mantiene y que si se va a adquirir una nueva vivienda dentro de los 2 años siguientes a la transmisión de la vivienda, pues el importe obtenido en la transmisión que se vaya a destinar a la adquisición de la nueva está exento. O sea que si yo, por ejemplo, vendo una casa hoy y mi ganancia entre una casa lo que no, la compré, tu casa, mi casa, vale. La ganancia entre el precio al que la compré y al que la vendo son, vamos a simplificarlo, 100 euros y le pago a Hacienda 100 euros. En menos de 2 años me compro otra, Hacienda me devuelve que vaya a constituir tu vivienda habitual. Hacienda me devuelve esos 100 euros que le he pagado. No es que no te los vaya a devolver, sino que tú no vas a haber tributado en ningún momento por esos 100 euros. O sea que yo declaro que he vendido mi casa, que tengo una ganancia, pero hasta dentro de 2 años no se la tengo que pagar a Hacienda si no he reinvertido. Si no reinvertido. Ah, de acuerdo. Pero tengo que declararlo en la declaración sí, por supuesto, renta, y consignar que se trata de una ganancia patrimonial exenta porque tengo intención hasta de 2 años. Reinversión en vivienda. Vale, si luego en esos 2 años no lo has comprado, pues ya entonces tienes que pagar. Correcto. Vale. ¿Y a ti se te ocurre? A ver qué... En cualquier caso, una forma de financiación, porque si no fuésemos a comprarla, por lo menos hay una... Algo lo habrás sacado, correcto, luego. sí, por lo Más menos, que Hacienda no te hubiera dado nada. Lo que hace la puede diferir con los proveedores, En el ¿no? momento en que regularizas tu situación con Hacienda, te incrementa el patrimonio. Tendrás que liquidar los intereses de demora, que teniendo en cuenta cómo son los intereses actuales. No hay cómo escapar. O sea que entonces vale. Atención. Por eso lo quería yo. Atención. Vale. Entonces sí te cobran los intereses. Claro, pero eso siempre. Bien. Menos el ahorro que lo vamos a dejar para el final. ¿Qué se te ocurre había preguntar? también aquella deducción de la compra de vivienda que eran como el 15% hasta los primeros 9.000 euros, ¿no? Vamos a ver, esa deducción... la famosa es la deducción que, de la que se capó en beneficiaron, 2013, ¿no? Correcto. Es la famosa deducción de la que se beneficiaron millones y millones de españoles y quien hubiese aplicado la deducción durante su vigencia puede seguir aplicándola durante toda la vigencia del periodo de inversión por financiación propia, financiación ajena, es irrelevante, pero quien no la hubiera aplicado en su momento, pues en ningún momento ha tenido posibilidad. Es decir, si ahora mismo o el año pasado alguien adquiere una vivienda que va a constituir su vivienda habitual, no podrá beneficiarse de la deducción. Vale, y otra cosa de vivienda, por seguir con este terreno, si tú has tenido una minusvalía patrimonial, Sí. y luego resulta que por una venta de unas acciones has tenido una ganancia patrimonial, ¿se pueden compensar y ganancias inmobiliarias con...? Se pueden compensar. ¿Ah, sí? Se pueden compensar porque forman parte del mismo, de lo que la ley denomina la misma clase de renta. Como sabéis, tenemos un impuesto dual que, por un lado,
establece la base imponible general, que son lo que conocemos como los rendimientos del del trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, imputaciones de renta. Y por otro lado, la base imponible del ahorro, que sería pues rendimientos del capital mobiliario, intereses, dividendos, etcétera, y ganancias patrimoniales. Bien, pues las ganancias patrimoniales se pueden compensar sin límite alguno entre sí con las pérdidas patrimoniales. Pero no solo eso, sino que se pueden compensar pérdidas patrimoniales obtenidas en un ejercicio durante los 4 siguientes con ganancias patrimoniales que se obtengan precisamente durante esos periodos. Eso está bien, pues eso siempre hay una confusión enorme. Hay confusión, pero tiene todo el sentido tributario del mundo. Es decir, si lo que se está grabando es la renta, mi renta, 100 menos 20 es 80, pero han formado parte de mi renta en un sentido positivo y en un sentido negativo los dos conceptos, con lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y en cuanto a ganancias patrimoniales, ¿hay alguna otra cosa que no se nos pase para comentar? Bueno, hay que decir que este año especialmente no hay demasiadas novedades. Como sabéis, hemos tenido, salvo algunas cuestiones de detalle, desde el año 2014, en el que se aprueba la ley, que entra en vigor en el año 15, y como sabéis que hemos tenido dos legislaturas en tan poco tiempo, hemos tenido 2 legislaturas, y ya es tan complicado sacar adelante cualquier proyecto de ley. Cualquier ocurrencia siempre pues hay pocas novedades. Quizá, y yo creo que sí conviene y merece la pena recordar qué ha ocurrido, porque aunque no es nuevo de este año, sí es verdad que en el periodo 17, y este sería el periodo que más pronunciamientos ha habido, convendría recordar quizá el asunto de las cláusulas suelo, ¿no? Eso, sí, porque ya que hablábamos de vivienda, precisamente, ya que hablábamos de la deducción por inversión en vivienda habitual, es verdad que ha habido muchos pronunciamientos, es verdad que no quedaba claro qué decía la norma fiscal al respecto. Es verdad que se introdujo la disposición adicional, me parece que es 45ª, que establece cómo declarar esas cantidades que o bien nos entregan efectivo o bien nos compensa la entidad financiera como consecuencia de un acuerdo o un procedimiento judicial en relación con las cláusulas suelo. Y lo que nos dice es muy sencillo, y me gustaría recordarlo porque aunque el año pasado ya estaba en vigor y ya se conocía cómo funcionaba esto, es verdad que en el año 17 ha habido multitud de sentencias que afectan a millones de personas. Y por tenerlo claro, lo que nos dice esta disposición adicional es: oye, esto no forma parte de la base imponible del impuesto, pero si tú te has beneficiado previamente de cantidades por deducción en inversión en vivienda habitual, cantidades que ahora han sido regularizadas y nos han entregado un importe, podremos incrementarlo en la cuota líquida del impuesto, y si no te has beneficiado de esas cantidades que ahora mismo el banco te ha reconocido, pero que has considerado como gasto deducible de una actividad económica, tendrás que hacer unas complementarias del ejercicio que corresponda. Pero yo creo que... Qué lío. O sea, que te complica la vida, pero de una manera terrible. Pero ¿no? está claro que hay unas cantidades que no se pueden quedar, digamos, en tierra de nadie, y la verdad que la opción del legislador no parece mala, ¿no? Decir, oye, bueno, pues estas cantidades no parece del todo justo que tributen como un concepto de renta, digamos, regular, normal, pero como lo cierto es que te han entregado unas cantidades y que en el pasado pues fueron objeto de deducción, por regularizar esas cantidades incrementando la cuota líquida del impuesto, en el caso de que se hayan deducido como inversión en vivienda habitual, y en otro caso presentando declaraciones complementarias en el caso de que hayan sido gasto deducible en una ¿Y hay que hacer una complementaria por ejercicio al que le haya afectado? No. En el caso de haber sido deducción por inversión en vivienda habitual, no hay que hacer complementaria. Se consigna el importe en la declaración de este año y punto. Y si hubieras llegado a un acuerdo, ¿hay ya alguna teoría sobre si has llegado a un acuerdo sobre los otros gastos estos del notario, el registro, no sé qué esto? Bueno, no, el notario no lo sé, pero no me acuerdo, el registro, la plusvalía, no sé qué. La verdad es que la disposición adicional de momento no ha entrado en eso. Se refiere exclusivamente a las cláusulas suelo.
Pero es que se van a empezar a producir sí, sentencias claro. de estas. Irá para la renta del año Sí, que pero a lo viene, mejor tú has probablemente. podido llegar con Sí. ya con algún banco al acuerdo, ya te ha dado a lo mejor el dinero y ha dicho me quito de encima. No lo sé si todavía no creo que haya ninguno que te lo haya dado, pero por si Lo acaso. que pasa es que yo creo que el tratamiento de los gastos, que a ver cómo queda, de todas formas, Ya, esto ya, a ver ya. cómo queda Sí, está empezando. el tratamiento de los gastos yo creo que tiene un tratamiento fiscal más sencillo, ¿no? Porque esos gastos, bueno, pues formaban parte del valor de adquisición, incrementaban el valor de adquisición. Con lo cual, esto se pondrá de manifiesto en el momento en que se produce una transmisión, ¿no? Pero bueno, habrá, me Pero imagino, va a haber 1000 mucho- supuestos. Claro, pero es que luego va a haber más supuestos de otro tipo, porque ahora también va a ser el de la plusvalía municipal. Que si Claro. has tenido minusvalía al vender la casa y los tíos te estaban cobrando. Claro, lo que pasa es que entonces ya hablamos de otro impuesto que es la plusvalía municipal. pero ¿Qué ya- relación tiene con el impuesto sobre la renta? Pues que efectivamente en el caso de que haya una transmisión, la plusvalía municipal que efectivamente se haya pagado, que se haya liquidado y se haya pagado, lo que hará será minorar nuestro valor de transmisión. Es decir, tendremos una plusvalía, una ganancia patrimonial menor si hemos pagado el impuesto de plusvalía municipal. En todo caso, y ya refiriéndonos específicamente al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, yo sí tengo que decir que yo no las tengo todas conmigo en que esto sea tan sencillo. Yo creo que hay mucha casuística alrededor. La sentencia del Tribunal Constitucional lo deja relativamente claro, pero sabemos que los ayuntamientos sigue liquidando plusvalía, se sigue distinguiendo entre si se trata de una venta producida con ganancia o con pérdida, y habrá que ver también en cada caso a qué se debe la pérdida. Al terreno, al suelo, en fin. Bueno, yo creo pero que el tema tiene todavía mucho recorrido. Ya, y no solo pues, estamos hablando de si vendiste con pérdidas o no, sino que es que el propio impuesto se está liquidando mal, hasta en un Efectivamente. 35%, Sí, o sea sí, que sí. incluso gente que ha vendido la casa con plusvalía también puede reclamar porque les hicieron mal la cuenta. Es que es un 30% Sí, 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 lo sí, que sin duda. de lo que estamos hablando. Y Sí, en sí. ese sentido también hay que recordarle a los oyentes que siempre, aparte de que pidan factura porque hay que pedir factura, pero porque también luego esas facturas van dentro del cómputo de lo que ha sido nuestro coste de una vivienda para computarlo luego contra la venta. Si nosotros Claro. hemos hecho una reforma y nos hemos gastado ahí un dinero importante, luego a la hora de Ver calcular una plusvalía qué eso conceptos puede incrementan cambiar el por valor de completo el adquisición. cálculo. Ujú. Pues eso os interesa a la hora de que te... Guardar Claro. todas las facturas Todas. de cualquier reforma. Sí, Las sí, sí, ventanas, claro, ¿verdad? porque no es lo Todo mismo esto son- Así es. girar un impuesto sobre La compra, la compra compra, más sino la reformas. compra más todo Exacto. lo que le has dedicado a la casa, Y claro. que es lógico además haberle dedicado algo a una Aquí casa. lo de la factura, si con factura eso o lo sin digo. factura, a lo mejor Por no eso lo interesa. Interesa más con factura que luego a lo mejor... Es que a lo largo Tienes- de toda una vida, Claro. de todo el ciclo de una propiedad, el ir acumulando todas las facturas de las distintas reformas y demás, luego en estos impuestos, que al fin y al cabo lo que intentan comparar es un valor de partida que puede irse a 20 años atrás y que además se está midiendo por catastro, que es en parte lo que da pie a toda esa conflictividad, pues puede servir mucho para, oye, aparte de aportar escrituras y otro tipo de documentos para refutar la supuesta plusvalía, que en algunos casos hemos visto que no se produce, también aportar este tipo de documentación nos puede suponer un ahorro fiscal importante porque reducimos la parte que se nos imputa de supuesta plusvalía. Vale, luego hay una cosa muy sencilla, pero que a lo mejor no lo sabemos, son los cambios en tu situación familiar. No es lo mismo si has tenido un nacimiento, alguien que se ha muerto, ¿no? A ver, para Sí. los que yo he tenido un hijo. Eso, a ver, ¿Cómo Diego está- ha tenido cómo un está? hijo. Los niños vienen con medio pan debajo del brazo. ¿Cuánto- Ya un cuarto, ahora un cuarto ya. ¿Cuánto de barras tiene este año? Pues mira, no tienes nada. La cuestión diferente es que tengas que incorporar ese hijo que forma parte ya de tu unidad familiar, más que incorporar, incrementar lo que hasta ahora era tu mínimo personal, ahora tendrás un mínimo personal y familiar, y cada hijo, pues dependiendo, el primero un importe, el segundo otro importe, el tercero otro importe, determina un importe que forma parte de tu mínimo personal y familiar. Es decir, eso es lo que... ¿En cuánto está ahora el mínimo personal? ¿Subió de 700 a 1000? No, es más. No, el mínimo personal son el mínimo 3.000 y personal pico, familiar, ¿no? el mínimo personal, 1800. si no recuerdo mal, es... Sí, no, pero en el momento del nacimiento del hijo, en el momento en el que se produce un nacimiento del hijo, entendía yo que había aumentado otros 1000 euros. Más, dame una buena Estaba noticia, hablando ¿eh? de 2000 y pico euros, Mejor. pero estamos hablando de mínimo personal y familiar, ¿no? Ujú. Digamos que eso sería lo que la Administración Tributaria entendería que sería lo mínimo con lo que una persona
con un hijo a cargo, pues el mínimo vital, ¿no? ¿Y los mayores? Los mayores que están a cargo de uno también forman parte del... Pero solo si viven si residen en la vivienda familiar. Que en efecto se encuentren a cargo del contribuyente. Ya, pero bueno, puedes... por ejemplo, muchos mayores que hay en residencias de ancianos, pero que es uno de los hijos el que financia esa residencia, esos cuidados, etc. Y en ese caso en ese caso no puede declararlo como responsabilidad suya. Ajá, tiene que vivir en la propia casa. Y luego otra cosa muy importante, los chavales que viven contigo, son menos de 25 años, pero hacen un trabajillo, un fines de semana que están en una tienda o en un bar o tal y tienen unas rentas que son superiores a 1.800, los padres ya no los pueden meter en el mínimo Correcto. Y tienen que hacer su propia declaración. O no tendrán que hacerlo. Bueno, no, porque no llegan a tener pero tú sí que el padre se queda sin dar, o sea, vive contigo, pero se gana 200 o 300 para sus gastos y encima te lo quita del mínimo pero vital. aunque gane 200, hay que echarlos, hay que echarlos. Sí, te acaban costando muy caro. Los trabajillos del fin de semana. Bueno, a ver qué más se nos ocurre. Venga, bueno, Diego. La remuneración por especie, ¿no? Que se ha hablado cada vez más de esto y es la costumbre en Estados Unidos, donde 3 de cada 10 euros que percibe el trabajador es remuneración especie. A veces se habla de la falta de prestaciones que hay efectivamente en Estados Unidos porque el sistema público no cubre muchas cosas que aquí se cubren. No es que sea ideal ese otro sistema, pero sí que es cierto que de cada 10 euros que percibe un trabajador, 3 lo son en especie. Pero se está generalizando aquí en España. Efectivamente. Y aquí cada vez lo vemos más. A eso iba yo. Los cheques restaurante, los beneficios sociales de acceso a determinados clubes. ¿Qué hacemos con todo eso? Tarjetas de transporte incluso. Eso lo tienes que declarar como salario. Correcto. Aquí lo que ocurre es que cuando vayamos a preparar nuestra declaración sobre la renta, todos esos datos ya nos aparecerán, porque así habrá informado el pagador, como rendimientos del trabajo. En el papelito que te da la empresa y aparecerá separado los rendimientos dinerarios que hemos obtenido de las remuneraciones en especie que hayamos obtenido. Al lado de los rendimientos dinerarios aparecerá el importe de las retenciones que nos han hecho. Al lado de las retribuciones en especie aparecerá un concepto que se llama ingreso a cuenta, que es el equivalente a las retenciones cuando se trata de pagos en especie. Es lo mismo. Cada pago en especie, a su vez, lleva asociado un ingreso a cuenta que es una retención, en definitiva. ¿Y cómo lo valora la empresa? ¿Por el coste monetario que tenga? Es decir, si a ti contratarte un seguro de salud le cuesta 50, la empresa lo declara como 50 a Hacienda y te retiene el porcentaje correspondiente. La norma fiscal es muy específica respecto a cada tipo de retribución en especie que se percibe. Y, de hecho, la ley del IRPF determina cómo se tiene que valorar la entrega de acciones, cómo se tiene que valorar el seguro médico, cómo se tiene que valorar el vehículo que se le entrega al trabajador, si es en propiedad o si es a través de un renting. Es decir, eso está específicamente para cada caso determinado por la norma fiscal. En el caso del seguro médico es el coste para el empleador. Es el caso que comentabas. Vamos un momentito a la noticia de la semana de Telefónica, que nos va a sugerir, por cierto, una pregunta que, aunque hayamos hablado ya de patrimonio y de activos y tal, igual hay que hacer una pregunta específica sobre esto. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque fíjense que 18 compañías, más de la mitad del IBEX 35, ofrecerán un dividendo superior al 5% en 2020, lo que convierte a este reparto de beneficios en una buena alternativa para el inversor. Mediaset, Endesa, Enagas, Mafre, Red Eléctrica o Iberdrola serán los 5 líderes del selectivo con retribuciones que superan el 6% en todos los casos. Los 3 primeros incluso superarán el 7%. De las 6 entidades bancarias que cotizan en el IBEX 35, solo Bankinter va a quedar fuera de esta lista de empresas que les voy a comentar, que retribuyen con más del 5%. Los mayores aumentos en la retribución los van a ofrecer Bankia, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Pues ahí te lo dejo, José Manuel, los dividendos. Bueno, en el caso de los dividendos lo tenemos bien fácil. Los dividendos
tendremos que declararlos como rendimiento del capital inmobiliario, forman parte de nuestra base del ahorro, y lo normal, si son dividendos abonados por una entidad residente en España, es que lleven asociada una retención del 19%. Nuestra obligación es la de declararlos en su integridad y deducirnos el 19% que nos habrán retenido. Y, luego su tributación, que termine, su tributación, dependiendo de su importe, estará en la escala entre el 19 y el 23%, 19, 21, 23%. Y una cosa, los que den dinero a los partidos y a los sindicatos, y luego otra cosa es el colegio profesional, ¿no? Supongo que hay que distinguir, pero los que dan dinero a partidos y a los sindicatos y todo eso... Sí, también son cuestiones diferentes. Hay dos posibilidades. La reducción de los rendimientos del trabajo como consecuencia de la satisfacción de estas cuotas, y por otro lado existe la posibilidad de deducirnos por importes, por donativos a determinadas entidades, incluidas estas, pero como una deducción específica por donativos y liberalidades. O sea, que una cosa es la de los partidos, o sea, la de los sindicatos que van en el plano de elaborar. Claro, pero la otra es como si le donas a una ONG o como si donas a Fundación de Obras de Arte. La reducción es la misma. No es la misma, pero bueno, como es una deducción en cuota, al final... ¿Se deduce uno más si da dinero a los políticos que a los artistas? Parece que sí. Lo que pasa es que, por lo visto, muchos de los que donaban no lo deberían declarar. A mí me parece interesante, porque además se ha hablado de ello con la presentación del proyecto de presupuestos, de si los jubilados pagaban pocos o pagaban muchos impuestos. Ahora mismo, ¿cómo se les trata en el IRPF? Porque en ese proyecto de presupuestos que ha presentado Montoro, parece que van a salir mejor librados todavía, porque tienen cuotas de deducción a partir de una determinada edad. ¿Pagan menos o no pagan menos? Si te soy sincero, en términos de IRPF tampoco sé cómo va a terminar. La reforma, a ver cómo la aprueban en el Congreso, pero en este momento, previo a la reforma. Bueno, en este momento los jubilados, por decirlo así, pues dependiendo de sus ingresos y dependiendo de su renta... La tabla es la misma, queremos decir, la tabla de... ¿No tienen cuotas reductoras a partir de una edad más elevada? El 70, 75 años. No. Lo que tienen es un mínimo personal y familiar, o a lo mejor en su caso te estás refiriendo a eso, ¿no? Los mínimos que se les aplican, más alto. Pero nada más. Vale, pero tienen un mínimo personal y familiar más elevado. Sí, pues a partir de los 65 o los 70, pero vamos, no es nada específico. Pero bueno, en la práctica, aunque son ya un cuarto de la población que percibe rentas, aportan alrededor de 1/10 de la recaudación de impuestos sobre la renta. O sea que está claro que ahí hay algo que les está beneficiando notablemente el tratamiento. También es cierto que la renta de un jubilado es menor que la de un asalariado, pero cada vez menos cuando vemos cómo han subido las pensiones de quienes se están jubilando ahora. Bueno, en efecto, no está tan lejos de un salario medio. De hecho, hay comunidades autónomas en las que la renta media de un jubilado es mayor que la renta media del resto de la población. Jubilado nuevo. De un jubilado, todos los jubilados de la comunidad. En general, y estoy pensando, por ejemplo, en esta situación en la que está aproximando Asturias. Es verdad que es una comunidad en la que las pensiones posiblemente sean elevadas, muy bonificadas, incrementadas como consecuencia de la minería, etcétera, pero que no es infrecuente encontrarse allí con pensiones de 2.000 euros cuando el salario medio de la población asturiana probablemente esté en los 1.000 y pico euros, ¿no? 2.000 euros que está cobrando desde los 40 años, a lo mejor, el dinero justo de los que jubilan entre 40 y 40 y algo. Yo he conocido a muchos de estos en Asturias con su BMW y su Mercedes con 43 años y jubilado y como una rosa, vamos. Que no digo nada, pero es así. Pero ya lo has dicho. Pero es así. Hay un tema también que es el de toda la conflictividad que genera año tras año el tener que ir cambiando un poco las normas, ¿no? Este tipo de programas son muy necesarios para entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero existe este Tribunal Económico de la Administración Central, creo que lo he dicho bien. Sí, Económico-Administrativo Central, y luego tenemos en cada comunidad autónoma el Tribunal Económico-Administrativo Regional. Correcto. Y aquí se ha disparado el número de quejas y de reclamaciones de los contribuyentes, de modo que como hay tanta arbitrariedad y tantas modificaciones de un año para otro, yo la cifra quiero tirarla, nos dirán 25.000 al año. Bueno, es algo muchísimo más. Es algo que es
realmente preocupante. En primer lugar, que haya tanta conflictividad que exceda el ámbito puramente administrativo. Es decir, porque nos hagamos una idea rápida, en materia de recursos administrativos, digamos que con posterioridad al recurso de reposición, se puede recurrir a un órgano económico-administrativo, que son los tribunales económico-administrativos, que, aunque dependen funcionalmente del Ministerio de Hacienda, lo cierto es que gozan de una cierta independencia. Y con carácter posterior ya podemos recurrir a la vía jurisdiccional, a los juzgados de lo contencioso administrativo. ¿Qué ocurre? Que se ha disparado en efecto la conflictividad, en mi opinión, porque la agencia tributaria, bueno, no diré que por sistema, pero... arbitrariamente y por sistema, de repente dice, ahora ya pienso otra cosa sobre esto. O directamente se desestiman pretensiones de los contribuyentes que en cualquiera de las fases de gestión, de recaudación o de inspección, pues son desestimadas sin mayor, diría yo, sin mayor razonamiento. No quiero meterme en más follones, pero que luego, pues en vía económico-administrativa, tienen más visos de ser observados con una, diría yo, distancia o imparcialidad mayor, y esta conflictividad se ha disparado, y lo cierto que el gran perjudicado en último término también termina siendo el contribuyente, porque los periodos medios de resolución de estos conflictos, en el caso, por ejemplo, del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, pues yo creo que están llegando de una manera cercana a los 3 años o una ¿Y después cosa así. tienes que pagar intereses de demora si pierdes? O te los tienen que pagar. Te los pega Hacienda también. Pero para reclamar tienes que pagar primero. Para poner esos recursos... Siempre que reclamamos, este es o un un principio, aval, un o principio todas de esas derecho cosas. administrativo clásico, que se solve, repete, paga y recurre, claro. que paga, recurre, o bien avala, garantiza y recurre. Hay otra cuestión que a mí me parece interesante. Hay muchas personas que, como producto de la crisis, las empresas han declarado que les han pagado determinado dinero en forma de salarios, de atrasos, etcétera, que después han cobrado más tarde. Si tú, una empresa, y lo digo por eso de paga y luego reclama, una empresa te dice, sobre todo en los autónomos hay muchos casos de esos, una empresa te declara que te ha pagado un dinero que después no te paga. Tú tienes que hacer la declaración de la renta como si hubieras recibido efectivamente ese dinero y posteriormente reclamar, o puedes decir, no, mire, aquí está mi cuenta corriente, yo no tengo ningún ingreso, cuando me paguen pues ya pagaré. Vamos a ver, en la percepción de este tipo de ingresos, el principio general es que en el impuesto sobre la renta se aplica el criterio de devengo. El devengo. Es más favorable. El criterio de caja es aplicable en determinadas operaciones, pero con carácter general, porque esto también hay que vincularlo a otros impuestos, hay que vincularlo al impuesto sobre el valor añadido, etcétera. Entonces, como carácter general, debemos tener en cuenta siempre el criterio de devengo. O sea, declaramos y pagamos todo como si hubiéramos cobrado, y después, si no cobramos, reclamamos. Sería un fallido. Una complementaria sería un fallido que en su caso tendríamos que computar como un... ¿Y qué periodo tenemos para hacer eso? Bueno, nosotros siempre tenemos 4 años para hacer esto dentro del periodo de prescripción, pero, hombre, lo razonable es cuando no vamos a cobrar una factura, estás hablando del ejemplo de un autónomo, pues que se la reclame a quien se la debe, a partir de que se la reclame, que se provisione debidamente, que se inicie el procedimiento judicial correspondiente y olvídate de todo eso y dices, eso es imposible, es improbable. No, es verdad, es claro, que la empresa ha desaparecido, te la dio una empresa que además de eso sabemos algunos bastante. Y por lo menos que no te cueste la dinero. La empresa ha hecho y ya ni juez ni nada. Entonces dices, bueno, pues oye, que esto ya se ve que ha pasado 2 años, esto no lo voy a cobrar en la vida. Y ya por lo menos que te devuelvan el IVA, ¿no? Tendrás que darlo como fallido. Claro, por lo menos que te devuelvan el IVA. Sí, pero en el caso del IVA funciona el procedimiento. Y por otra parte, en el IRPF también te lo devuelven. No te lo devuelven, sino que simplemente tú lo tendrás que considerar un menor ingreso en su momento, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que nos queda, que es muy importante, porque es la única pieza que tributas, que puedes tener en cuenta a la hora de reducirte algo, que son los planes de pensiones. O sea, el ahorro precisamente no es en este país el lugar donde más se prime. Entonces, precisamente, os quería yo contar, antes de que nos cuente cómo hacemos lo de los planes de pensiones, que cada vez son los mini planes de pensiones,
que además, como como ahorrar no tiene muchos beneficios, pues oye, invertir. Y entonces ahora les voy a contar yo una nueva fórmula que puede estar muy bien, que se llama MiCrowd, que como les digo es una nueva forma de invertir. Ponen en contacto inversores en España con mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Les recuerdo que como inversor de MiCrowd se puede invertir a partir de 200 euros, que se obtiene un 8% de rentabilidad y además, pues oye, tu inversión tiene un impacto positivo en la sociedad, que eso también da placer. Tiene que entrar en microwd.es, elegir el proyecto y ayudar a romper ese círculo de la pobreza. MiCrowd, tu inversión, su cambio. microwd.es, micro WD. Bueno, planes de pensiones. José Manuel, cuéntanos esta historieta del plan de pensiones que luego cuando acaba resulta que ya pues, se lleva la mitad y no hay forma. Bueno, esta es la aplicación estricta del clásico principio que lo que no tributa hoy tributa mañana, ¿no? ¿Qué supone el efectuar una aportación a nuestros planes de pensiones durante el ejercicio? Pues supone que se pueda reducir la base imponible precisamente en el importe que hemos destinado a hacer estas aportaciones, ¿no? Es importante destacar que se trata de una reducción de la base imponible, no es una deducción, es decir, nos afecta a la base y no a la cuota. A veces cuando se habla, oye, deducido, no. En el plan de pensiones lo que hay es una reducción de la base imponible, precisamente en el importe de la aportación. Que luego se cobran a eso iremos ahora, con mucho interés. Con el límite de máximo de aportaciones de 8.000 euros al año, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el momento en que se produce el rescate del plan de pensiones, porque se produce una de las contingencias que están previstas, pues bien por jubilación, por incapacidad, desempleo de larga duración, el que sea, o muerte en su caso, con los beneficiarios que correspondan, pues se tributará como rendimiento del trabajo por los importes que se han rescatado. Yo suscribí una vez uno al margen de mi asesor fiscal y si se me ocurre meter una peseta me corta la mano. Pero porque es peor que mi padre, mi asesor, y me diferir, corta la mano. O sea, ahí ni una peseta. Difieres la tributación, eso es. Pero se supone, en principio, que cuando lo cobras tienes una menor renta, con lo cual... Pues bueno, ahí hay otro... Los rendimientos en general no son tan elevados como pueden ser los de otros productos financieros, porque en general son más conservadores, pero también se trata de mirar el rendimiento del plan y no la sartén que te regalan por meter dinero en ese plan. Yo creo que sartén que también tienes que poner en la declaración de la renta. Es que luego miras los rendimientos y los partícipes en cada uno y dices, el número de partícipes va por la publicidad, no por los rendimientos, porque los más rentables, y hay un estudio que se hizo a finales del año pasado muy bueno sobre eso, los más rentables tenían como el 3% de los partícipes y algunos de los menos rentables te acumulaban el 30-40%. Eso sí, los regalos de albornoces y sartenes eran fabulosos. Sí. Cuando vemos hablamos de un deporte, nos interesamos mucho por ver las tablas clasificatorias, ¿no? Y cuando hablamos de algo quizá más serio, ¿no?, que el deporte incluso, el deporte también es muy necesario en la vida, pero algo tan importante, no nos preocupamos tanto por ver cómo están la rentabilidad, ¿no? Y dentro, además del sector de la inversión... Y las comisiones. Las comisiones. Dentro del ámbito de la inversión hay cada vez más planes de pensión que son espejo de fondos de inversión de mucho éxito. O sea, que algunos de los mejores fondos de inversión en España están disponibles en formato planes de pensiones. Cada vez más. No necesito decirles cuáles. Simplemente cuando comparen la lista de las mejores gestoras de fondos de inversión, seguro que en su página web tienen una versión de su fondo estrella que está en formato plan de pensión. Eso ya les da la ventaja de la rentabilidad de un buen fondo con las teóricas ventajas que puede o no tener fiscalmente los planes de pensiones, aunque eso depende de cómo lo hagas tú, de cómo lo haga tu asesor y de cómo lo vaya cambiando el legislador, que esa es otra, porque yo siempre he defendido que como la decisión del ahorro es un consumo no realizado en la actualidad, el tipo de ahorro que se te aplica debería ser el del momento en el que te has acogido al plan. Es decir, mi tributación del ahorro en el año 2000
el 35, si yo decido rescatar o cancelar un plan o lo que sea, tiene que estar acorde al momento en el que he tomado la decisión de ahorro y de inversión. Y si hay algo que ha cambiado a lo largo del tiempo, ha sido precisamente esto. Pero tal y como están concebidas la tributación de los planes de pensiones ahora mismo, ni siquiera su rescate tributa en la renta del ahorro, sino que tributa como rendimiento del trabajo. O sea, va a la base imponible general y no a la base imponible del ahorro. ¿Y eso qué quiere decir? Pero que en vez de tipos máximos del 23 nos vamos a un 45. Te meten un palo ese que es el te problema. machacan. Claro, hay que tener en cuenta también que además es que, claro, su diseño fiscal, digamos que es complejo. Se produce la reducción de la base imponible en el momento que se hace la aportación, es una reducción que a lo largo de la vida activa de una persona, si sumásemos los impuestos que se ha ahorrado durante toda su vida activa, es muy importante. Como bien estabais señalando antes, en el momento en que lo rescatas es verdad que tributa la base general, tributa como rendimiento del ahorro, pero teniendo en cuenta que lo normal y lo natural es ir recuperando pequeñas cantidades que vayan complementando tu pensión, que además la pensión es inferior a las rentas que estabas obteniendo normalmente en tu vida activa, digamos, y teniendo en cuenta además que están incluidas ahí las rentabilidades, pues en principio no parece tan dañoso su tratamiento. Es cierto que sí, puede parecer un poco extraño que siendo un producto de ahorro, que al final termine tributando como rendimiento del trabajo, ¿no? Pues sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. José Manuel Sánchez, muchísimas gracias, asesor fiscal, socio de Prodemsa. Gracias, Diego Sánchez de la Cruz, y muchas gracias. Sana, por tus aportaciones, Ana Samboal. Y hoy ha estado a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, y en la producción Naya Pertusa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, que pasen un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana, que todavía es mucho, y hasta el próximo sábado. Nos vemos aquí. Economía para todos con Carmen Tomás.